María Elena jamás imaginó que la noche más mágica de su vida se convertiría en la más devastadora. Creía que finalmente había encontrado la felicidad perfecta junto al hombre que amaba. Pero lo que vio esa noche en el concierto cambiaría todo para siempre. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo entero se desploma en un solo segundo? ¿Que todo en lo que creías era mentira? Porque eso es exactamente lo que le pasó a María Elena cuando vio a su esposo de 5 años besando apasionadamente a otra mujer entre la multitud. María Elena Rodríguez tenía 32 años y trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública de la ciudad. Durante los últimos meses había notado que su matrimonio con Alberto estaba pasando por una etapa difícil. Las conversaciones se habían vuelto mecánicas, las cenas transcurrían en silencio sepulcral, y hacía semanas que no compartían momentos íntimos como antes. Pero esa mañana del sábado, todo parecía diferente. Alberto había despertado de un humor extraordinario, algo que no veía desde hacía meses. La abrazó por la espalda mientras ella preparaba café en la cocina. Le susurró al oído que la amaba y le propuso algo que la tomó completamente por sorpresa. «Amor, ¿qué te parece si esta noche vamos al concierto de Los Ángeles Azules?», le dijo con esa sonrisa que la había enamorado años atrás. «Conseguí boletos de última hora. Sé cuánto te gusta esa música». María Elena sintió mariposas en el estómago. Los Ángeles Azules eran su grupo favorito desde la universidad. Alberto lo sabía perfectamente, pero en los últimos años parecía haber olvidado todos esos pequeños detalles que la hacían feliz. Que recordara algo tan importante para ella después de tanto tiempo la llenó de esperanza. «¿En serio?», respondió volteándose entre sus brazos, con los ojos brillando de emoción. «¿Cómo conseguiste los boletos? Estaban completamente agotados desde hace semanas». Alberto desvió la mirada por un segundo, algo que María Elena notó pero decidió ignorar. «Un compañero del trabajo me los vendió porque no podía ir. Pensé que sería perfecto para nosotros, para reconectarnos como antes. El resto del día fue como un sueño». Alberto se comportó como el hombre del que se había enamorado. Le preparó el desayuno, la ayudó con las tareas de la casa e incluso sugirió que fueran de compras para que ella se comprara algo especial para la noche. En el centro comercial, María Elena se probó varios vestidos mientras Alberto esperaba pacientemente afuera del probador. Cuando salió con un vestido azul marino que realzaba su figura, él la miró con una intensidad que no había visto en meses. «Te ves hermosa», le dijo tomando sus manos. «Eres la mujer más bella del mundo». María Elena sintió que su corazón se derretía. Tal vez estaban pasando por una mala racha, pero momentos como estos le confirmaban que su amor era real, que Alberto realmente la amaba y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Compraron el vestido y pasaron por una joyería donde Alberto insistió en comprarle unos aretes de plata que hacían juego perfecto con su nuevo atuendo. «Quiero que esta noche sea especial», le dijo mientras el vendedor envolvía los aretes. «Quiero que recordemos esta noche para siempre». Durante la tarde, María Elena se arregló con especial cuidado. Se puso el vestido nuevo, los aretes que Alberto le había regalado y se maquilló de una manera que resaltara sus mejores rasgos. Cuando se miró al espejo, se sintió hermosa y renovada. Alberto también se había arreglado más de lo usual. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir negros y el perfume que ella le había regalado en su aniversario. Se veía guapo y distinguido, como el hombre del que se había enamorado en la universidad. «¿Lista para nuestra noche mágica?», le preguntó ofreciéndole su brazo mientras salían de casa. El venue del concierto estaba repleto de parejas y familias emocionadas por ver a Los Ángeles Azules. La energía en el ambiente era contagiosa, y María Elena se sentía más feliz de lo que había estado en meses. Tomó la mano de Alberto mientras caminaban entre la multitud, sintiéndose como una adolescente enamorada otra vez. «Gracias por esto», le dijo apretando su mano. «No sabes cuánto significan para mí estas sorpresas». Alberto le sonrió, pero había algo en sus ojos que María Elena no pudo interpretar. «Tú te mereces esto y mucho más», respondió, aunque su voz sonaba ligeramente tensa. Encontraron sus asientos en una sección intermedia del venue, con una vista perfecta del escenario. María Elena estaba emocionadísima, tomando fotos y enviándoselas a sus amigas por WhatsApp. «No pueden creer que Alberto me sorprendió con esto», escribió en el chat grupal, acompañando el mensaje con emojis de corazones. Cuando las luces se atenuaron y Los Ángeles Azules salieron al escenario, la multitud estalló en gritos de emoción. María Elena se puso de pie aplaudiendo como loca, cantando cada palabra de las canciones que conocía de memoria. Durante las primeras 3 canciones, Alberto parecía estar disfrutando el concierto.
Aplaudía cuando correspondía, sonreía cuando María Elena lo miraba e incluso la abrazó por la cintura durante «¿Cómo te voy a olvidar?». Pero después de ese momento algo cambió. «Amor, voy por unas cervezas», le gritó al oído por encima de la música. «¿Quieres algo?». María Elena negó con la cabeza, demasiado concentrada en la música para pensar en otra cosa. «Solo no te tardes mucho», le respondió sin apartar la vista del escenario. Alberto le dio un beso en la mejilla y se perdió entre la multitud. María Elena siguió cantando y bailando, completamente absorta en el momento. Esta era exactamente la clase de noche que había estado esperando, el tipo de experiencia que podría revitalizar su matrimonio. Pasaron 20 minutos y Alberto no regresaba. María Elena comenzó a preocuparse un poco, pero se dijo a sí misma que probablemente las filas para las bebidas eran largas. Siguió disfrutando del concierto, aunque ocasionalmente miraba hacia atrás buscándolo entre la gente. Fue durante Nunca es suficiente cuando decidió ir a buscarlo. La canción siempre la había emocionado mucho y quería compartir ese momento especial con su esposo. Se disculpó con las personas de su fila y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia el área de concesiones. La buscó con la mirada por varios minutos, moviéndose entre grupos de personas que cantaban y bailaban. El venue era enorme y había cientos de personas, pero María Elena estaba determinada a encontrar a Alberto para disfrutar juntos el resto del concierto. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que sus ojos la estaban engañando. Entre las sombras y las luces intermitentes del concierto, creyó ver una figura familiar cerca de una de las barras laterales. Se acercó más, abriéndose paso cuidadosamente entre la gente, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Y ahí estaba Alberto, su esposo de 5 años, el hombre que esa mañana le había dicho que la amaba, besando apasionadamente a una mujer que María Elena nunca había visto en su vida. El tiempo se detuvo completamente. El ruido ensordecedor del concierto se desvaneció hasta convertirse en un silencio absoluto que le perforaba los tímpanos. María Elena sintió como si una mano invisible le hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera lanzado al suelo para pisotearlo hasta hacerlo pedazos. La mujer era joven, tal vez de unos 25 años, con cabello rubio largo y ondulado que caía perfectamente sobre sus hombros desnudos. Llevaba un vestido rojo ajustado que gritaba sensualidad, y sus manos estaban entrelazadas detrás del cuello de Alberto de una manera que hablaba de intimidad, de familiaridad, de algo que había estado ocurriendo durante mucho más tiempo que esa noche. Alberto tenía sus manos en la cintura de la mujer, acercándola hacia él con una pasión que María Elena no había visto dirigida hacia ella en años. La forma en que la besaba, la manera en que sus cuerpos se movían juntos, todo indicaba que esto no era un encuentro casual o un momento de debilidad. Esto era amor. Esto era lo que él había estado ocultando detrás de todas esas noches llegando tarde del trabajo, todos esos fines de semana con los amigos, todas esas llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. María Elena se quedó paralizada, incapaz de moverse, de respirar, de procesar completamente lo que estaba viendo. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica, cualquier cosa que pudiera justificar esta escena devastadora. Tal vez era una prima lejana que no conocía. Tal vez era una despedida de soltera y Alberto estaba ayudando con alguna broma. Tal vez estaba soñando y en cualquier momento despertaría en su cama matrimonial. Pero cuando vio a Alberto susurrarle algo al oído a la mujer, y ella respondió con una risa íntima que María Elena reconoció como el mismo tipo de risa que ella solía provocar en él años atrás, supo con certeza absoluta que su matrimonio había sido una mentira durante mucho más tiempo del que se atrevía a imaginar. La música de Los Ángeles Azules seguía sonando a todo volumen. ¿Cómo te voy a olvidar? Resonaba por todo el venue, y la ironía de esa letra en ese momento preciso fue como recibir una bofetada cósmica. La gente seguía cantando, bailando, viviendo sus vidas normales, completamente ajena al hecho de que el mundo de María Elena se estaba desmoronando pieza por pieza. Finalmente logró moverse. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a grabar. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque su mente racional sabía que más tarde dudaría de lo que había visto. O tal vez porque necesitaba evidencia para el inevitable enfrentamiento que vendría después. A través de la pantalla de su celular, vio cómo Alberto le acariciaba el rostro a la mujer con una ternura que le rompió el alma.
Vio cómo la besaba otra vez, más profundamente esta vez, como si fuera lo único que importara en el universo. Vio cómo la mujer se derretía en sus brazos de la misma manera que ella solía hacerlo cuando eran novios. Pero lo que más la destruyó fue ver los aretes que Alberto llevaba en el bolsillo de su camisa. Los mismos aretes de plata que le había comprado esa tarde, los que había dicho que eran especiales para ella. Mientras lo observaba, vio cómo sacaba los aretes y se los entregaba a la mujer rubia, quien los recibió con una sonrisa radiante antes de ponérselos inmediatamente. Esos aretes nunca habían sido para María Elena. Todo había sido una actuación elaborada. Una mentira cuidadosamente orquestada para mantener la fachada, mientras él vivía su verdadera vida con otra persona. María Elena sintió náuseas. Corrió hacia el baño más cercano, empujando a personas sin disculparse, con lágrimas corriendo por sus mejillas y arruinando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa tarde. Se encerró en uno de los cubículos y vomitó todo lo que había comido en el día. Cuando salió del baño, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su maquillaje corrido, su vestido azul marino arrugado. Se veía exactamente como se sentía, como una mujer que acababa de descubrir que los últimos años de su vida habían sido una mentira. Regresó al área del concierto, pero esta vez no buscó a Alberto. En su lugar, se quedó escondida entre las sombras, observando desde lejos cómo su esposo continuaba su doble vida a metros de distancia de ella. Vio cómo bailaban juntos, cómo se reían, cómo compartían esa intimidad que ella creía que era exclusivamente suya. Durante los siguientes 40 minutos, María Elena se convirtió en testigo silencioso de la verdadera vida de su esposo. Vio cómo conocía cada canción que a la mujer le gustaba, cómo anticipaba sus reacciones, cómo la protegía cuando la multitud se volvía más agresiva. Todo lo que había hecho con María Elena esa noche, todo lo que ella había interpretado como gestos de amor renovado, eran simplemente ensayos de lo que realmente quería hacer con otra persona. Cuando el concierto terminó, María Elena siguió a la pareja a una distancia segura. Los vio subirse juntos a un Uber, besándose una vez más antes de que el auto se alejara hacia la noche. Solo entonces regresó a buscar su bolso y sus cosas, que había dejado abandonadas en su asiento. El camino de regreso a casa fue el más largo de su vida. Tomó un taxi y durante todo el trayecto se preguntó cómo había sido tan ciega, tan ingenua. Las señales habían estado ahí durante meses. Las llamadas misteriosas, los cambios súbitos de humor, las noches trabajando hasta tarde que nunca se podían verificar, la falta de intimidad, las excusas constantes. Cuando llegó a su casa, Alberto ya estaba ahí, duchándose como si acabara de llegar de una noche normal. María Elena se sentó en la sala a esperarlo, todavía con el vestido puesto, todavía con el maquillaje corrido, todavía procesando la magnitud de lo que había descubierto. Cuando Alberto salió del baño en pijama, actuando como si nada hubiera pasado, María Elena simplemente le mostró el video en su teléfono. ¿Quién es ella?, le preguntó con voz quebrada. Alberto se quedó paralizado. Su rostro pasó por todas las emociones posibles: sorpresa, pánico, culpa y finalmente algo que parecía alivio. María Elena, ¿Quién es ella?, repitió, esta vez con más firmeza. Su nombre es Carla. Trabajamos juntos. Nosotros, esto lleva pasando 8 meses. 8 meses. Prácticamente desde que comenzaron los problemas en su matrimonio. Todo había sido una mentira desde el principio. Esa noche María Elena aprendió que a veces las noches más mágicas pueden convertirse en las más devastadoras. Aprendió que 5 años de matrimonio pueden desmoronarse en un segundo. Aprendió que el amor que creía real había sido una ilusión cuidadosamente construida. Pero también aprendió algo más importante. Aprendió que era más fuerte de lo que creía. Y que a veces, para encontrar la verdadera felicidad, primero tienes que enfrentar las mentiras más dolorosas. Al día siguiente, María Elena comenzó los trámites de divorcio. Y aunque esa noche en el concierto había destruido su mundo, también la había liberado de una vida que nunca había sido realmente suya.